Separa la fecha para que traigas a tus niños al Congreso Transformando Vidas. El 8 y el 9 de junio en los terrenos de la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Sábado 8, comenzamos a las 12 del mediodía. Tendremos casa de brincos, exhibición de autos, kioscos de comida y la visita de Mario Bros. Y los muñecos Transformers gigantes. Como invitados tenemos a Alwin Vázquez y la banda Desafinada. Y en la iglesia, el domingo 9, tendremos la participación del payaso Remy. Info al 787-730-5880 o en las plataformas digitales. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que es tu fidelidad. Tu espíritu me guía sin fronteras. Y recibe toda la gloria. Y recibe toda la honra. Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ángel firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que está a tus pies. Senda FM. Señor, que con la misma seguridad que nos traíste a este lugar, igualmente le traigas a ellos con bien. Señor, líbranos de accidentes, de incidentes. Señor, tu misericordia, tu presencia, tu cobertura, Dios, está con ellos, Señor, para que puedan entrar por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios con alabanza, Señor, y se unan a nosotros para honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alguien dice amén, alguien dice amén. Alguien da un grito de victoria. El mejor grito de victoria que vas a dar por muchos lunes lo vas a dar hoy. Padre, todo lo que hagamos, recíbelo, Señor, como una ofrenda de olor fragante. En el nombre de Jesús yo digo amén y amén. Dice su palabra en Salmo 27:14: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Qué hermosa mañana, qué hermosa noche que podemos decir: Señor, mi esperanza está puesta en ti. Aunque yo no pueda ver, aunque los vientos sean contrarios, yo puedo declarar: tú, Señor, todo lo haces bien, todo lo haces bien. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro
Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En mi debilidad tu gracia bastará. Eres suficiente en mi debilidad, tu gracia bastará. Siempre me sostienes en mi debilidad, tu gracia bastará. Eres suficiente 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 y si cansado estoy, tú eres mi fuerza. Si cansado estoy, tú me fortaleces. Iglesia, ten ánimo. Iglesia, ten ánimo. Él es nuestra esperanza y en Él confiaremos. Aleluya, aleluya. Él nos sostiene, hermano. Él te sostiene en cualquier sea la situación que estás atravesando. ¿Por qué no le dices que está a tu lado? Dile, Dios te está sosteniendo, te sostiene y no te suelta, jamás te va a soltar. No te va a soltar. Importante que nosotros no nos soltemos de Él. De esa manera damos la bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales. Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Estamos en vivo también a través de nuestro canal de YouTube CTN Internacional. Qué bendición poderles recibirle en este lunes de oración. Mientras yo saludo a los que están al otro lado, usted, el que tiene al lado, dígale qué bueno verte en la casa del Señor. Si no la has saludado, si ya le saludaste, pues, pero si no la has saludado, dale la bienvenida, dile qué bueno que nos podemos unir en adoración. Eres de los esforzados, vamos, dile, eres de los esforzados, de los valientes, que vino esta noche a provocar un milagro de parte del Señor para tu vida.
Pero también escucha esto, mientras tú estás aquí adorando, mientras estamos aquí adorando, hay un milagro que es para ti, gloria a Dios. Pero esto también es para tu familia, dice amén alguien conmigo. Gloria a Dios. Es un lunes poderoso en el Señor. Quiero que mi hermano Juan vaya pasando por acá. Él va a iniciar esta oración y mientras él se prepara, quiero excusar a mi obispo, nuestra madre espiritual, Wanda Rolón. Hoy está cumpliendo con compromisos también importantes, así que le bendecimos. Si en algún momento está mirándonos, sepa que aquí hay un pueblo, apóstol, hay un pueblo hermoso que llegó. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor para que sepa el apóstol que hay un grupo hermoso, hermoso de verdad, que ha llegado a la casa a orar, a interceder, a cubrir en oración y hacer lo que corresponde en este tiempo? Me gusta siempre, hablo esta línea, me gusta iniciar este periodo de oración colectivo, orando por nuestros, precisamente, padres espirituales, orando por los pastores de la casa, por los pastores que están bajo el cuidado espiritual del ministerio, apóstol Wanda Rolón, y por todo el pastorado, los líderes, gente que amanecen en la mañana, se acuestan por la mañana y se levantan pensando en qué mejorar, qué hacer para el pueblo de Dios, para poderlos darle una palabra de fortaleza cuando ellos a veces necesitan fortaleza, o necesitan una mano que le toque a la espalda y que le diga, echa para adelante en el nombre del Señor. Así que siempre me gusta iniciar este periodo de oración orando por los pastores. Así que nuestro hermano Juan Rivera tiene a cargo esta oración junto con todos nosotros. Gracias al pastor Carlos Figueroa. Bendiciones, iglesia. Los jóvenes cantaban ahora, yo sé que siempre todo tú lo haces bien. Y les voy a pedir ahora en el poder del acuerdo que se pongan en ese mismo acuerdo conmigo, en ese acuerdo poderoso. Le vamos a pedir a un Dios ahora que camina por calles de oro y mar de cristal. Así que es un Dios poderoso. Nadie puede hacer eso. Así que, Padre Todopoderoso, en esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas que has hecho. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios bueno. Y hoy mis hermanos y yo te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está aquí entre todos nosotros. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, te presentamos a nuestros apóstoles, Señor Jesús. Nuestros obispos, Padre Santo. La obispo Wanda Rolón y Pablo Ortega. Gracias por ellos, Señor Jesús. Gracias por este ministerio, Señor Jesús, que sabemos que es un ministerio que va a naciones, Señor Jesús. No es solamente un ministerio de esta isla 100 por 35. Sabemos que es un ministerio, Señor Jesús, que hay expansión en este ministerio. Y sabemos, Padre Santo, y creemos esa palabra que se ha declarado sobre esta casa, que es un año de cosecha. Y todos y cada uno de nosotros vamos a ver esa palabra, Señor Jesús, que se ha declarado en esta casa. Pero te damos gracias, Padre, por ello. Gracias porque ellos han sido obedientes, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque ellos escucharon tu llamado y ellos no han retrocedido. Ellos han continuado hacia adelante y han levantado una iglesia poderosa, Señor Jesús. Te presentamos, Señor Jesús, no solamente, Padre, lo que tú le has dado, sino, Señor Jesús, lo que sabemos que tú vas a seguir poniendo en sus manos. Diferentes, Señor Jesús, pastores, evangelistas, profetas han venido a esta casa y han declarado una palabra, Señor Jesús, sobre ellos. Y esa palabra, mis hermanos y yo en esta hora la creemos y declaramos salud sobre ellos. Declaramos que tú levantas muro y antemuro sobre ellos. Padre Santo, tu palabra dice que ninguna alma forjada contra ellos prosperará. Y nosotros ahora declaramos esa palabra, Señor Jesús. No hay nada ni nadie que pueda, Señor Jesús, quitar lo que tú ya has dado, darle el llamado que tú le has dado, Señor Jesús. Así que declaramos larga vida sobre ellos, Padre. Larga vida sobre ellos, Padre Santo. De igual manera, Espíritu Santo de Dios, enviamos esa palabra, Señor Jesús, a su familia, Padre Santo. A la pastora, Señor Jesús, que sabemos que está haciendo un trabajo poderoso allá en el estado de Florida, Señor Jesús. A toda su familia, Padre Santo. A Nina, que está aquí, Padre Santo, la presentamos delante de ti y declaramos sobre esta familia pastoral favor y gracia. De igual forma, Padre, te presentamos el ministerio quíntuple de esta casa. Bendícelo, Señor Jesús.
Prospéralo, Señor Jesús, en todas sus áreas, en sus áreas financieras, Padre Santo. Derrama un aceite fresco sobre ellos, Padre. Que cada mañana, Señor Jesús, que ellos se levanten, puedan tener una palabra, Señor Jesús, que tú pongas fresca en sus labios y ellos puedan impartirla, Espíritu Santo, a cada hermano afligido, a cada hermana que se acerque y necesita escuchar tu voz. Que sea tu voz misma a través de cada uno de ellos, Padre. Los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, todo el ministerio quíntuple de esta casa, Señor Jesús. Aún los jóvenes, Padre Santo, que sabemos que tú has hablado sobre cada uno de ellos y has puesto un llamado especial, un llamado particular sobre cada uno de ellos. También, Señor Jesús, te presentamos a estos jóvenes que sabemos que hay una palabra poderosa sobre cada uno de ellos, porque gracias a ellos, Señor Jesús, sabemos que esta casa, Padre Santo, se va a llenar y creemos esa palabra. De igual forma, Señor Jesús, te presentamos a aquellos pastores, Señor Jesús, aquellas iglesias hijas, Señor Jesús, y declaramos, enviamos una palabra poderosa en esta hora, Señor Jesús, sobre cada uno de ellos. Y si alguno de ellos, por casualidad, Padre Santo, ha dudado en algún momento dado que tú los llamaste, en esta hora, mis hermanos y yo enviamos una palabra donde te decimos: no te quites, el Señor te llamó, el Señor te llamó. No te quites, el Señor te llamó. Y esa palabra, Señor, es una palabra que va a retumbar en los oídos de mis hermanos, pastores que están escuchando esta palabra. Porque tu mano misma los va a sostener, Señor Jesús. Y si ellos tienen duda que fuiste tú el que los llamaste, tú mismo, Padre Santo, declaramos en esta hora que tú con una voz dulce, Señor Jesús, le hablas a sus oídos, Padre Santo, y les recuerdas que ellos son hijos tuyos y que los llamados, Padre Santo, al ministerio son irrevocables. Enviamos esa palabra en esta hora y declaramos, Espíritu Santo, que tú tienes el control, que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad por los siglos de los siglos. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y si mis hermanos creen esta palabra, gritan un fuerte amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
Aleluya, precioso Hijo de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos ahí un momentito? ¿Y por qué usted no le da ahí unos segundos de adoración al Señor con sus manos en alto ahí? Con sus manos en alto usted establece que Él sigue siendo tu Rey, tu Señor, tu Salvador. Enviamos una adoración al trono de la gracia. Pero también tu adversario va a entender que en medio de lo que pueda estar atravesando, tu boca no se cierra. Tu boca sigue adorando al Señor. Estás en pie porque Dios te ha sostenido hasta el día de hoy. Yo quiero de todo corazón que aquí frente a mí hay hermanos y hermanas que quizás hay la posibilidad de que no hubieran llegado hoy, pero Dios te dio la fuerza y la fortaleza para llegar. Le doy un aplauso al Señor fuerte. Es un encuentro que estás teniendo con Él. Quizás había cero posibilidades de levantarte, pero hasta aquí Jehová te ha ayudado. Alguien dice amén. Hasta aquí, hasta el día de hoy Dios te ha ayudado. Quiero que reciba esta palabra. Dios te ha ayudado hasta aquí. No han sido, ni siquiera han sido tus fuerzas. Él te ha multiplicado las fuerzas de Él en ti. Él te ha dado fortaleza. Él te ha dado la visión para continuar. Se supone que a lo mejor no estuvieras hoy aquí con las fuerzas que tienes, y a lo mejor llegaste un poco ahí como agotado espiritualmente, pero yo veo como tu rostro va cambiando, gloria a Dios, cada minuto, porque un rostro, una vida que adora al Señor, hay fuerzas nuevas de parte del reino para Él. Le da ese aplauso fuerte al Señor. Y en su casa también, estamos declarando esto también para ti, que estás en tu hogar, que estás ahí conectado con nosotros. Dios es bueno. Quiero que Lilian pase por aquí, Lilian, para que hagas esta próxima oración. Recuerde que todos los lunes nosotros estamos aquí en tiempo de oración, de intercesión. Cantamos, adoramos como hoy también. Igualmente nosotros recibimos una palabra, pero es importante que este primer tiempo nos concentramos en orar, en interceder, en clamar al Padre. Porque la Biblia dice que el que clama al Padre, clama a mí y yo te responderé. Dios es tan y tan bueno que aún en nuestras imperfecciones Dios nos escucha y también nos contesta. Adoramos al Señor. Quiero que, Lilian, oremos por la familia. Vamos a orar por la familia. Yo hago esta oración y esta declaración insistente y consistentemente. Siempre me voy a escuchar dándole palabra a las madres, a las abuelas, a los padres, porque a veces las fuerzas se nos van. A veces uno cree por nuestros hijos, cree por los abuelos que tienen nietos, y hay momentos que es contrario a lo que Dios te dijo. Y siempre hay que tener esa oración por la familia, por los hijos, por los matrimonios. Bueno, incluye ahí todo lo que el Espíritu te dé para incluir. En el nombre del Señor, le ayudamos a orar a nuestra hermana. Ayúdame a orar, iglesia. Te adoramos, Señor. Adoramos tu bendito nombre. Tú eres santo, 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 poderoso, digno, bueno, justo, el único digno de gloria, el único poderoso. No hay ninguna otra fuerza más grande que la tuya. Oh mi Dios, qué bueno es saber, Señor, que clama el justo y Jehová le escucha. Oh Señor, aleluya, bendecimos tu nombre. Qué bueno es saber, Señor, aleluya, santo, que cercano está Jehová de todos los que le invocan, de los que le invocan de veras. Aquí habemos un pueblo, bendito Dios, que invocamos de veras y de todo corazón. Venimos a pararnos en la brecha, a clamar por las familias. En el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, y por el poder del acuerdo, nosotros llamamos a existencia lo que no existe. Llamamos y creemos en las realidades, porque tú nos has llamado a atar con nuestra boca y que tú atarías en el cielo, a desatar con nuestra lengua y que tú desatarías en el cielo. Por tanto, con la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, en el Señor, llamamos que hay paz y orden en la familia. Yo hablo paz y orden en la familia. Yo desautorizo toda agenda de desorden en las familias. En el nombre poderoso de Jesucristo, llamo a toda fuerza y presencia y orden ilegal que tiene que retroceder. Que se establece el orden del reino y no el orden de las tinieblas. Que se establece el orden
Dios Todopoderoso en cada familia. Oh, aleluya, santo. Qué bueno saber que nuestro Dios es todopoderoso. Qué bueno es saber que nuestro Señor puede hacer excepción por ti y por mí. Si hay algo que no se supone que sea así según el hombre, pero según Dios, yo llamo que hoy, en esta hora, se hacen excepciones para los hijos y las hijas de Dios. Porque mi Dios amado es el que retrocede el reloj para añadirle horas al reloj en favor de un pueblo. Mi Dios es el que abre un mar en dos para abrirle oportunidades a un pueblo. Mi Dios es el que saca de agua de una peña. Mi Dios es el que levanta muertos. Mi Dios es el que le da vista a los ciegos. Mi Dios es el que manda al mar a callar y a enmudecer. Si hay algo que no se supone que conforme al hombre, no se supone que se dé el milagro en tu familia, en esta hora, por el poder que nos da Jesucristo el Señor, hablo que se dan excepciones para el pueblo de Dios en esta hora. Hay orden en el pueblo de Dios. Calla, enmudece, Satanás, porque no tienes parte ni suerte con los hijos y las hijas de Dios. La sangre de Jesucristo sigue teniendo poder y dice las palabras que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Oh Dios mío, por los como torbellinos, como jarasca delante del viento, como llamas que quema el monte, como fuego que abraza el bosque. Persigue a Satanás, Señor, aleluya, santo. Señor, defiende a tus hijos. Señor, abre oportunidades, Señor, para tus hijos. Yo te pido por cada madre, que si en esta hora no sientes fuerza, yo tengo fuerzas por ti. Aquí hay un pueblo que tiene fuerzas por ti. Nos ponemos de acuerdo por ti. No tiene que ser con tu fuerza, porque aquí habemos un pueblo que nos paramos en la brecha por tu familia. Llamamos que tu familia le sirve a Cristo. Llamamos que tu familia es pueblo de Dios, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Llamamos que tus hijos regresan a casa. Llamamos que en esta hora hay movimientos del reino, hay conexiones del reino para que personas del reino se contacten con tus hijos. Donde quiera que estén, se levanta un ángel y los encuentra, los cuida, los protege, los libra de accidentes, los saca de donde no tienen que estar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Aquí hay una iglesia que está reclamando a tus hijos para Cristo. Aquí hay una iglesia que está llamando a tus hijos para que regresen a casa. Regresan en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Oh Padre, si tú estás desesperanzado, descansa, porque en esta batalla la vamos a dar por ti en esta hora. Y llamamos a tu familia para el Señor. En el nombre de Jesús yo pido por cada joven. Si hay algún joven que todavía está tomando exámenes finales, oh Espíritu Santo, tú alumbras, Señor, pensamientos en esta hora. Señor, aumenta sus capacidades de retener aquello que estudió. Oh Señor amado, ponlos en gracia, mi Dios, con los profesores. Señor, aleluya. Pon los hijos de Dios en gracia con sus autoridades, Señor, aleluya. Señor, yo te pido que tú le des paz. Si hay algún joven con ansiedad, en el nombre poderoso de Jesús yo hablo paz. El Dios que puede todas las cosas ya tiene tu vida diseñada. Los propósitos de Dios se cumplen. Los propósitos de Dios se cumplen en el nombre poderoso de Jesús. Oh, plantados en la casa de Jehová, fructificaremos. Ciertamente el bien y la misericordia nos acompañarán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar de milagro. Nuestros jóvenes reciben milagros. Nuestros niños reciben milagros. Porque aquí está el que ordena las cosas. Aquí está el que llama a existencia lo
Gracias por lo que estás haciendo, Señor, con la niñez. Señor, llamamos en este verano que no hay un niño ocioso, solo, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, ubícalos, Señor. Ubícalos en lugares donde se les cuide, Señor, donde se les cuide bien. Cancelo todo maltrato en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te doy las gracias porque todo lo que hemos orado no ha caído en oídos sordos. Nosotros no estamos aquí perdiendo el tiempo. Estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Gracias por habernos escuchado en esta hora. Gracias y nos gozamos. Iglesia, gózate por un momento. Nos gozamos y te damos las gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, mi Padre eterno. Gracias porque tenemos a dónde recurrir. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti todo el poder.
tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la. Díselo una vez más, y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, oh, tan bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Oh, fidelidad. Con mi ser, con cada aliento. Oh, con todo lo que tengo y lo que soy, yo canto en ti, Padre. Oh, cantamos. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de tu fidelidad. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Díselo ahí con tus manos en alto. En mi vida ha sido. Oh, no hay comparación a tu fidelidad. Yo cantaré una vez más con todas tus fuerzas. En mi vida ha sido. Con mi ser, con cada aliento, de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. ¿Qué tal si levantas sus manos? Vamos, ¿qué tal si levantas sus manos? En mi vida Allá en tu casa, que nos estás ahí mirando y escuchando, levanta tus manos en tu casa también. con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Shetarabam, Soroba.
En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Hermosa presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Oh, estamos agradecidos, Señor, de ti, de verdad, estamos agradecidos. Yo cantaré. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque has estado con nosotros en los momentos que otros quizás nos han dejado. Tú has permanecido, Dios. Tu fidelidad nos ha perseguido, nos has acompañado, Señor. Expresamos nuestra gratitud en esta noche, Señor, por tu fidelidad. ¿Por qué no agradece al Señor por su fidelidad? Por su fidelidad. Eres fiel, Señor, eres fiel. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. El Espíritu Santo te abraza. El Espíritu Santo ministra tu vida, tu corazón. Te da paz en medio de la tormenta. Te está consolando ahora mismo. Hay algunos de nosotros que estamos siendo consolados por el Espíritu Santo. Alguien en su casa, en el hospital, en la cárcel, está siendo consolado por el Espíritu Santo. Aleluya. Cristo dijo: conviene que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, vendrá el otro consolador. Y ese consolador está contigo y en ti, y hoy te está dando fuerza, te está ministrando. Está haciendo que tu oído sea afinado a lo que Dios está diciendo. Está permitiendo que tu corazón sea un terreno que sea fértil para que la palabra pueda germinar y pueda dar frutos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias porque esta noche es una noche hermosa, en adoración, en alabanza, Padre, en ruego, en súplica ante tu presencia, Dios. Todos estamos orando, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien nos da autoridad, legalidad, Señor, quien nos da acceso, Señor, para hablar contigo en esta noche. Gracias porque tu pueblo, todo lo entendemos en esta noche, Señor. Da fuerza al cansado, multiplica la fuerza del que no tiene ninguna en esta noche, Dios. Los que están con un grado de desánimo, Señor, ahora mismo, Señor, tú le das ánimo, Señor, en medio de todo lo que están atravesando, Padre. Los que hay duda en su corazón, Padre, tú colocas, Señor, una porción de fe en esta noche, Señor. Te queremos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aplauda al Señor en esta noche por su fidelidad. Él es fiel, Él es fiel. Aplauda más fuerte a su fidelidad, al Dios que es fiel. Aleluya. El fin de semana del 8 y 9 de junio, les recuerdo que tenemos el evento del Congreso de Niños Transformando Vidas. El 8, que es sábado, desde el mediodía, en el estacionamiento. Vamos a tener un tiempo lindo de palabra, de adoración. Y el domingo es el cierre aquí, a partir de las 10 de la noche, de las 10 de la mañana, corrijo. A partir de las, bueno, si quiere venir a las 10 de la noche, pero es a las 10 de la mañana el domingo. Y va a estar con nosotros el payaso Remy. Será un tiempo hermoso de 2 días, llenos y repletos de la presencia del Señor. Y para eso yo quiero que mi hermano Edgardo Ugarte pase por aquí, porque yo quiero que oremos por estos 2 días. Que Dios use los recursos, que la temperatura, el ambiente, la atmósfera, todo esté preparado de parte del reino, para que todo se dé como es el sábado fuera, y que todo esté en la línea, para que todo lo que se ha estado preparando por mucho tiempo, hermano. Estos son eventos que es tiempo de coordinación, de estrategia, de recursos. Y es importante que mantengámonos orando por esto. Y quiero que, como dije, nuestro hermano Edgardo Ugarte ore, por favor, con todos nosotros. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Quiero leer rápidamente lo que dice el Salmo 40. Puse en el Señor toda mi esperanza, y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del lodo del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme.
puso en mis labios un cántico nuevo y un himno de alabanza a nuestro Dios. Qué lindo es saber que el Señor se inclina y saca un momento para escuchar nuestro clamor. Y en esta hora vemos aquí más de 2 personas unidos como un mismo cuerpo. Y el Señor se levanta del trono en esta hora y está escuchando nuestro clamor. Está escuchando tu oración. Está escuchando todo lo que tú le estás pidiendo al Padre en esta hora. Y vamos a clamar al Padre en esta hora. Yo te voy a invitar a los que están sentados, si se pueden poner sobre sus pies los que puedan. Y vamos a clamar juntos porque sabemos que vienen eventos que va a marcar un antes y un después, no solamente en nosotros, sino en la generación que se está levantando. Y estamos creyendo que estos próximos eventos, Padre, te damos las gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú escuchas el clamor de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú escuchas el clamor de tus hijos. Y qué bello es saber que tú te detienes e inclinas tu rostro a escuchar nuestro clamor. Y en esta hora, en común acuerdo, te presentamos los próximos eventos de tu casa, Padre. Padre, te presentamos la media vigilia. Padre, sabemos, Padre, que esta media vigilia fue convocada por ti. Padre, sabemos, Padre, que va a traer un cambio, un antes y un después en Puerto Rico. Sabemos, Padre, que ese día vendrá un evento en lo ajeno, en el mundo, pero sabemos que aquí habrá un ejército levantando y contrarrestando todo lo que el enemigo ha querido levantar sobre Puerto Rico. Declaramos que ese evento será un evento que marcará un antes y un después. Declaramos desde ya que tú cubras a los ministros, a todo ministerio que viene hasta este lugar, a toda iglesia, a todo pueblo que vendrán a tu casa, Padre, a unirnos con un solo propósito, a unirnos a un solo propósito, y es clamar a ti, Padre, creyendo que ya va a estar hecho. Asimismo, te presentamos el evento de los niños, Padre. Sabemos que estás levantando una generación que se levanta con poder, una generación de niños que se levantan marcados con un propósito, y declaramos desde ya que será una victoria sobrenatural. Declaramos que tú tomas el control de todo, de los ministerios, de los juegos, de los eventos, de todo. Tú tomarás el control. Asimismo, quiero aprovechar y en común acuerdo orar por el CAP, Padre, un evento que tú has marcado para este tiempo. Sabemos, Padre, que tú vas a traer una palabra de dirección, una palabra que va a marcar un antes y un después. Sabemos que este evento, Padre, desde ya tú estás hablando a los ministerios para que pueda marcar una palabra que va a marcar en nuestra vida, una palabra de dirección, una palabra, Padre, de sabiduría para poder seguir caminando, Padre, conforme a lo que tú ya has hablado, ya has establecido, Padre. Te agradecemos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en tu casa, y sabemos desde ya que va a ser una victoria segura en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso por un lado estás, en trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Rey, tú eres rey, tú eres rey. Asombroso, inigualable Dios.
digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, 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 tú eres nos presentamos ante ti, Señor, derramando el perfume, derramando. Hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, y hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono, hoy perfumamos su trono. Recibe alabanza, oh Señor, tú eres el rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey. Jesús es rey. El Rey está en la casa, el Rey está en la casa. Qué hermoso momento, hermano, cuando usted y yo nos podemos olvidar por un tiempo de las situaciones particulares que tratan de detenerte y podemos juntos, como estamos haciendo hoy, adorar al Señor. Las mentes, el corazón, el espíritu, la expectativa en el mismo Dios que tenemos. El mismo Dios, el Dios de la eternidad. Qué hermoso ambiente. Le damos un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero leer, no sé si alguno de los jóvenes ahorita leyó parte de lo que yo voy a leer. Sé que leyeron algo del Salmo 27. Voy a leer el Salmo 27. Puede tomar asiento. El verso 13, en estos minutos que nos restan de oración y
Queremos orar también antes de irnos por lo que va a suceder en Puerto Rico este próximo domingo, para que Dios, el Espíritu Santo, dirija a aquellos que están todavía, que oren al Señor y que de alguna manera se cumpla lo que dice la Biblia, que Dios pone y quita. Y antes de irnos vamos a orar por eso, vamos a orar por los enfermos también. Salmo 27 es un salmo que ahí está, gracias a los que están trabajando en las pantallas. Siempre, no sé, ese salmo de esos que usted tiene preferido, esos versos que usted tiene, que a cada situación usted lo puede ubicar porque tiene como ese contexto. Me gusta el 27, el 91, bueno, prácticamente todos los salmos, pero el 40 que alguien, creo que fue Edgardo, lo leyó en una versión muy, muy bonita. Pero este es uno de los versos que me acompaña a mí, que cuando algo trata de hacer que yo desfallezca, yo voy a esta palabra, porque puedo entender cuando el salmista escribe este verso. Bueno, vamos a ver, dice así la palabra, Salmo 27, a los que están en su casa, verso 13, dice, lo leo en la Reina Valera, la versión, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. Alguien diga veré. Déjeme por lo de acá primero. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado? Vas a ver, dile, vas a ver. No, pero díselo así como con cariño, con una sonrisa. Dile, vas a ver, dile, vas a ver. Vas a ver. No se pongan tristes, vamos a hacerlo por acá también. Dile que está a tu lado, vas a ver, dile, vas a ver. Por acá, alguien que no haya dicho, si tienes a alguien al lado, si no, dile, vas a ver, dile, vas a ver. Yo quiero ubicarme en esa palabra o esa frase. Solo me tomará algunos minutos. Y es que, bueno, pero dicho sea de paso, lo que vas a ver es la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. O sea, todo lo que Dios te dice que vas a ver es algo bueno. Alguien dice amén conmigo. O sea, lo que Dios te promete no es algo menor de lo que estás viviendo. La promesa de Dios siempre va por encima de lo que estás viviendo en la actualidad. Aleluya. Me gusta el veré. Alguien diga veré. Porque ahí no dice, sino que veo. Le está hablando a gente como nosotros. Gente que estás enfrentando momentos que a lo mejor no entiendes. A lo mejor el momento que estás atravesando o el que te pudiera llegar, no lo estás entendiendo o no lo entenderás. Esta palabra es específicamente para alguien que esté atravesando un momento donde dice, Señor, es que no me cuadra lo que me dijiste con lo que estoy experimentando. Habrá alguien que diga amén conmigo. Alguien, a lo mejor no es tu experiencia, pero conoces a alguien, un familiar que te ha expresado, un amigo, un compañero de trabajo, gloria a Dios, que te ha dicho en los días pasados, es que no entiendo, Dios me habló de esto, Dios me habló de algo grande y pareciera que Dios se le olvidó. Yo vengo a recordarte que el Dios que te habló, aleluya, alguien levanta su mano. El Dios que te habló no se le ha olvidado. Él está esperando el momento justo para abrir la puerta que tú quieres que se abra. Yo necesito que alguien diga gloria a Dios en esta hora. Él está esperando el momento, el Cairo. Tú operas en el crono, yo también. Y en el crono hay desesperación, pero en el Cairo hay una palabra que te alienta, que te alguien está aquí conmigo y dice, yo veré. Alguien, vamos, dile que está a tu lado. Dile, no estás viendo, pero vas a ver. Dile, se acerca el día que vas a ver. Se acerca el día que vas a ver la profecía cumplida. Alguien en su casa, se acerca el día. Se acerca el día que lo que Dios dijo, el cielo se abrirá a tu favor. El cielo se abrirá a tu favor. Tus hijos regresarán. La empresa va a florecer, gloria a Dios. El ministerio va a producir, oh, gloria a Dios. Siento gloria del Señor en esta hora. El salmista dijo, no estoy viendo, pero aquí estamos diciendo, yo voy a ver. Dile a 3 personas, vas a ver, aunque no estés viendo, aunque no estés viendo, aunque no estés viendo, pero vas a ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Jehová te ilumina la mente. Oh, gloria a Dios. Necesito que dé un grito de victoria, vamos, un grito de victoria de aquellos que van a ver. Yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivos. Por eso, no se desaliente si ahora no estás viendo nada. Porque hay gente que son expertos en mirar, en acusar,
en hablar de aquello que todavía, que tú has dicho que lo vas a recibir, no has recibido. La gente, algunos se burlan, pero nadie va a entender la palabra que Dios te dijo como tú que la recibiste. Nadie va a entender la atmósfera, gloria a Dios. Hay gente que está por debajo del nivel para entender el nivel que Dios te habló. Es por eso que el salmista dijo, escuche esto, porque en 3 minutos yo quiero orar y en 3 minutos quiero impartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Mire esa primera frase, porque ahí dice hubiera yo desmayado. Quiere decir, entre otras cosas, que el salmista tenía todas las posibilidades y justificaciones para desmayar. Si él desmayaba, es como que él hubiese entendido es que era necesario, es que tenía que ocurrir. O sea, esas primeras 3 palabras enmarcan una experiencia que muchos de ustedes y yo vivimos a diario. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos dicho, en vez de hubiera yo desmayado, me hubiera quitado, hubiese soltado todo, hubiese, una de las frases boricua, si alguien nos está viendo en otro país, me hubiera tirado la toalla, me hubiese rendido? Pero yo quiero que usted note algo en esta hora, y permita que tu espíritu lo reciba en el nombre de Jesús, porque 1 minuto de la palabra te puede cambiar el destino completo y tu vida completa. Alguien dice amén conmigo. Mire lo que dice ahí, porque yo noto, y en gramática a mí se me enseñó que ese símbolo que está ahí es una coma. Yo no iba mucho en la clase de español, pero aprendí que la coma no era, aleluya, era un símbolo no para detener una oración, sino que hay continuidad. Quiere decir que aunque el salmista, alguien lo está recibiendo por este lado, alguien por acá también está recibiendo, el salmista está escribiendo en el espíritu. Note esto no es palabra humana, esto no es convencimiento humano, esto es el mismo espíritu de Dios que se revela al salmista y le toma la mano para que él escriba. Y el salmista comienza a escribir: me hubiese tirado todo a la borda, me hubiese quitado ya, hubiese desmayado, pero el Señor dice, ¿sabe qué? Pon una coma, porque largo camino te resta. Necesito que alguien levante su mano y diga, no hay punto final, esto continúa. ¿Alguien lo entiende por acá? No es un punto lo que hay ahí, es una coma. Y Dios te dice, continúa, porque el que comenzó la buena obra la perfecta. Alguien levante esa mano al cielo. Dios te dice lo que viniste a buscar hoy. Lo que yo comenzó, tarrenda, mam. Lo que yo comencé contigo en tu corazón y con los dones que te he entregado, fui yo el que te lo otorgué. Yo te he dado la capacidad. Por eso Dios te está diciendo a ti particularmente, solamente es un tiempo de pausa, es una coma solamente, porque largo camino te resta. Te dice el Señor, me lo pediste el domingo por la tarde, 6:45 de la tarde. Me dijiste, Señor, dime, háblame. Dios te dice, hoy te respondo y te digo, algo grande viene de camino. Alguien está aquí, por el amor a Dios. Alguien sabe que solamente es una coma. Es una coma. Esto tiene que continuar. Levántate. Cristo le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho. Es una coma y camina. Necesito que alguien dé un grito de victoria. Alguien que sepa que no es tu final. No es tu final. No es tu... Dile a alguien, fue una coma nada más, dile, fue una coma. Porque el diablo ha querido poner un punto y un final donde no corresponde. Déjame irle por el lado de acá, porque acá están como... El diablo ha querido poner un punto donde Dios dice, no es el final todavía. Y si Dios dice que no es el final, yo le creo a Dios que no es el final. Alguien lo está creyendo conmigo por la parte de atrás. Si Dios dice que no es el final, yo voy a seguir caminando aunque no pueda. Si Dios dice que no es el final, yo le voy a seguir creyendo al Señor. Yo voy a declarar esa palabra día y noche. Se supone que me hubiese quitado, se supone que hubiese entregado el ministerio, se supone que ya no estuviera operando los dones, no estuviera operando en lo profético, pero hubiera yo desmayado. Escuchen, me voy, ahí hay una coma.
Ahora escuche. Mire la próxima línea. Mire la próxima línea. Aleluya. Porque el mismo salmista, él tenía mucha esta experiencia, que usted también la tiene. Él preguntaba cosas, como en el Salmo 121. Recuerda cuando él dijo, alzaré mis ojos. Y preguntó ¿qué? ¿De dónde? ¿Verdad que eso fue una pregunta? ¿Y usted cree que Dios le escuchó? Seguro. Ahora la pregunta es, ¿Dios le contestó? Hay quien dice que sí por acá. Déjame ver si hay alguien que opina diferente. Parece un debate en la escuela, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero ¿sabe qué? Eso no fue Dios que se lo contestó. Dios no le habló. La contestación la está dando el mismo escritor. Porque hay cosas que ya en tu espíritu Dios las conectó y tú estás preguntándolas. Me voy por el lado de acá. Hay cosas que desde la eternidad ya Dios las sembró en ti. Aleluya. Y antes que tú hagas la pregunta, ya tú tienes dentro de ti, oh gloria a Dios, la contestación. Porque tu llamado y tu propósito y tu destino vino con el package completo. Capacitación, unción, aleluya, obediencia, lealtad, fidelidad. Habrá alguien que dé un grito de gloria y diga, no es mi final, no es mi final. Allá hay una coma y lo próximo que dice es una promesa. Si no creyese que veré la bondad de Jehová, yo vengo a profetizarle a alguien en esta hora que aparte de que no es tu final, sigue creyendo aunque no vea, sigue creyendo aunque no vea la promesa, aunque no la abrace. Yo y mi casa serviremos. Alguien diga, yo y mi casa, yo y mi casa. No importa, escucha, no importa si esta noche hablo con los que están aquí, hablo con los que están en la casa. Siento una presencia hermosa, hermano. Ramán, solera, mamá, solama. No importa lo que tú estés atravesando. Muchos de ustedes, los que están ahí, ahí mirándonos, no decidiste, no escogiste. Te salió así de momento en Facebook. Y hay un pueblo aquí orando por ti, orando por las madres, orando por la familia. Y diciéndote que aunque llegue el momento, y esta es la línea central de estos minutos, pudo llegar el momento, o pudiera llegar el momento, donde todo esté establecido para que tú desmayes, para que retrocedas, para que te olvides de la promesa. Aleluya. ¿Sabes algo? Jamás te puedes, me gusta eso, dile que está a tu lado, no te olvides de la promesa de Dios. Vamos, dile a alguien, dile, jamás te olvides de la promesa. Aunque no la veas, jamás abandones la promesa. ¿Sabes lo que tienes que hacer con la promesa? Aunque te llamen loco, aunque te llamen fundamentalista, gloria a Dios, aunque te llamen el aleluya del barrio, gloria a Dios, no suelte la promesa. Eso nos enseñó Abraham. ¿Quién era la promesa? Isaac. Y Abraham dijo, esta promesa es mía y yo no la voy a soltar, porque lo único que garantizaba que Abraham bajara del monte era la promesa que estaba. Alguien diga, gloria a Dios. Jamás suelten la promesa. Lo que Dios te dijo no fue boca de hombre, no fue una palabra de un libro escrito, fue lo que el Espíritu. Alguien levanta su mano y diga, yo voy a seguir. Esto no es mi final. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré. Yo no sé tú, pero yo voy a ver mi promesa cumplida. Yo voy a creer por tu empresa. Yo voy a creer por tu matrimonio. Yo voy a creer por tu familia completa. Yo voy a creer, madre y padre, por tus hijos. Yo voy a creer por tu ministerio. Yo voy a creer por tu salud. Ayer, y vamos a orar. Pónganse en pie los que están sentados. Vamos a orar. Ayer mientras yo predicaba, yo tenía un mar de... ¿Qué mar? Tenía... pero nervios a granel. Y estaba un poco... porque, o sea, ¿quién estaba ahí en la silla? Usted lo encuentra, uno lo hace ver fácil, pero no es fácil. Ahí estaban mis padres espirituales. Y uno tiene que, mire, comportarse como siempre, pero cuando están aún más. Pero adicional a eso, nosotros nos amanecimos porque mi papá tuvo un accidente. Y mientras yo predicaba, él estaba en emergencia.
Así que tuve que inhalar, exhalar. Pero algo Dios me movió a hacer. O sea, el panorama era operación. El panorama era que iba a estar semanas en el hospital. Ese era el panorama. Ya lo habían visto los médicos. Eso fue ayer. Y viendo el video me doy cuenta, porque recuerdo algo. A mí no me gusta escucharme y verme, pero yo tenía que recordar algo que dije proféticamente. Así que busqué el video y sé que en algún momento escuché y me vi cuando dije: envío esta palabra sobre ti, papá. Yo le digo a mi papá, papá. Y creo que hay algo que se acelera ahora. Aleluya. Alguien lo entendió por aquí. Por eso yo decía ayer, hay cosas que se van a acelerar en el mundo espiritual. Y cuando lanzamos esa palabra en fe, yo dije del altar: lanzo esta palabra a ti, papá, que se acelera algo. Nadie sabía porque yo estaba diciendo algo, pero el Dios poderoso sabía la palabra que me estaba dando. Y lo que parecía de semana, lo que parecía una operación, lo que fue un golpe increíble que se cayó, bueno, fue una cosa que nosotros pensamos. De hecho, mi papá ahora mismo me debe estar viendo. Él está vivo porque Dios le dio una nueva oportunidad de vida. Gloria a Dios. Y lo que parecía semana, escucha esto, Lilia, lo que parecía semana de operaciones complicadas, cuando se lanzó la palabra con fe, diga, hay que hablar con fe, porque aunque no lo vea, yo lo voy a ver. Aunque no lo estoy abrazando, lo voy a abrazar. Aunque no esté de frente a mí, yo lo voy a tener de frente a mí. Aunque la compañía no esté próspera ahora, yo sé que va a prosperar. Aunque esté la enfermedad, yo sé que va. Alguien diga gloria a Dios. Y sabe lo que pasó, que cuando yo terminé de predicar, suena mi teléfono, rápido, suena mi teléfono, y es mi querida madre. Y uno está preparado para escuchar: mira, van a hacer 4 operaciones o 5 operaciones. Y mi mamá me dijo: ¿sabes qué? ¿Dónde tú estás? Y mami, acabé de predicar, ahora dime. Voy para Centro Médico. Y me dijo: no, le dieron de alta. Habrá alguien aquí que pueda celebrar por tu milagro, No lo estás viendo, pero lo verás. No lo abrazas, pero lo vas a abrazar. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a oración. Alguien diga gloria a Dios. Alguien comienza a celebrar por lo próximo. Lo próximo es más grande. Lo que Dios promete es más grande. Dios dice: tengo planes perfectos. Tengo garantizado tu futuro. Y antes de venir para acá, estuvimos en el día con ellos. Y él sentadito, seguro tiene dolores en diferentes lugares, pero lo hice reír y me decía: ya, me duele. Yo, por toda la que me hiciste cuando era niño, ahora te voy a hacer reír. El Dios que tú y yo le servimos no es un Dios pacotilla, decíamos en el barrio antes. No es un Dios de a ver qué pasa. No es un Dios que lo aguanta las circunstancias. ¿Sabe lo que va a operar en tu problema más difícil? Que veas a Dios obrar de la manera más grande. Si aquel mar no hubiese estado frente a Moisés y el ejército detrás, jamás hablaríamos de un mar que se abrió en seco y que el pueblo vamos, alguien tiene que profetizar en esta hora que tu problema lo que va a hacer es testificar que la gloria de Dios es más grande que el problema. Necesito que alguien aplauda fuerte y con ese aplauso dé un grito de victoria por lo próximo. Lo que Dios te prometió, no lo estás viendo. Vamos, adoración, venga, pastor, allá, por el amor a Dios. Lo que no lo estás viendo, pero lo verás. No le estás abrazando. Oh, yo veo Isaac que salen de los vientres ahora. Veo Isaac que salen de los vientres. Veo promesas que Dios va a cumplir. Veo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Le voy a decir otra. Alguien me llamó en la noche. Dijimos ayer también que antes de las 12 de la medianoche. Y a veces la gente escucha eso y dice: ajá, es muy difícil. Como que antes de la medianoche. Y hoy domingo, un negocio, un contrato. Usted no sabe con el Dios que usted le sirve. Para Dios, o sea, el crono de nosotros no le quita el movimiento y la acción de un Dios que opera en el Cairo. Nosotros sí, días, minutos, horas, y ahí nos estacionamos 24 horas. Dios no tiene, o sea, ese nivel de ocupación de nosotros. Y él un domingo es un lunes para él, un día, un tiempo donde se puede glorificar. Y esta persona me llamó y me dijo: pastor, esa palabra cuando usted la dijo,
Antes de la medianoche nosotros la creímos. Me dice la persona que estaba en la parte de atrás. Y yo la lancé para el que la crea. Y en el nombre del Señor me dijo: pastor, algo que se supone que no ocurriera, mucho menos un domingo, es que es imposible, no hay posibilidad, pero llegó y estamos testificando que Dios sigue así. Vamos, alguien diga gloria a Dios. Hubiera yo desmayado, Frankie, lo creemos en el nombre del Señor. Hubiera yo, levante esa mano alta, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra. Quiero que cantemos el anterior que estaba cantando la pastora Yaz. Por favor, 1, 2 o 3 veces. Yo quiero abrir este altar. Quiero orar por los enfermos. O si usted realmente necesita la oración porque entiendes que esta palabra en estos minutos tocó tu corazón, tenemos el tiempo limitado. Quiero que pasemos al frente. Hoy es una noche poderosa. Y que te vayas con este texto por encima de todo. Diagnóstico, situación. Hubiera yo desmayado si no creyese. Esa es la clave, la fe. Esa es la clave, creer. Creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, todo es posible. Si puedes creer. A veces nosotros entendemos que es muy difícil, pero el Dios que le servimos es un Dios. Vamos, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a orar, vamos a orar. Pastor Ramón, venga, ayúdeme. Pastor Ramón, venga, ayúdeme a orar, por favor. Pastor, venga, ayúdeme. Vamos a orar. Rabastera mamá mansoro mojona. Ira mamá solo botorra machera. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Créale a Dios, créale a Dios. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Padre, declaramos en el nombre de Jesús todos estos hermanos que han llegado al altar ahora mismo, Padre. Ellos están con diferentes peticiones, anhelos, oraciones, clamores, Señor, intercesiones. Y ellos han, Señor, creído que estaba todo preparado para desmayar, para no continuar, para detenerse, Señor. Pero tú has determinado esta noche enviar una palabra, Señor, no solamente de consuelo, de fuerzas nuevas, y entender que en tus manos, Señor, continuamos. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. Pastora, venga acá, pastora, ven acá. Si no creyere que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Y la avanzo tele hoy. Me dice el Señor que te mencione nuevamente esa palabra que leímos. Ahorita quiero que pongas las manos sobre ella cuando llore. Dios me dice: dile y recuérdale la palabra nuevamente que hablé esta noche. Hubiera yo desmayado. Porque me dice el Señor que quizás unos momentos muy complicados, muy adversos, que parecía que todo se iba a detener, pero Dios dice, fue una coma, solamente fue un espacio de inhalar y exhalar y continuar. Hay algo próximo que Dios, es un nivel próximo que Dios
te lleva a un mover demasiado poderoso. Es un mover, no solamente en lo que tengas que hablar solamente. Es algo profético que Dios conecta en tu vida. Es algo profético que Dios conecta en tu corazón. Y Dios dice que aunque hubo un momento que casi desmayaste, pero Dios dice, era una coma. Por eso tú eres de las que aunque no veas, tú le sigues creyendo a Dios. Aunque no sientas, la gente dice, es que si no siento no puedo caminar. No, tú eres de las que aunque no sientas, no veas, sigues caminando, porque algo tú sabes que Dios va a ser. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sobre tu hija, tú me diste esta instrucción específica para que le volviera a mencionar este verso, Dios, y algo tú estás haciendo, algo profético en su vida y en su corazón, Dios. Ella no está aquí por casualidad, es que tú quieres reafirmarle, Dios, el amor eterno, Señor, que tú lo has cuidado. Aleluya, aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Padre, bendice tus hijos, bendice tu pueblo, Dios. Dale fuerza al cansado ahora mismo, Señor, que reciban fuerzas nuevas, Dios. Imparto sobre él, Señor, lo que vino a buscar de tu parte, tú se lo entregas en esta hora y le das más de ti, más de ti, Dios, más de ti, en el nombre de Jesús. Cada puerta que el hombre cerró, Dios se encargará de abrir 10 ojos, amando. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, levanta tu mano, vamos, levanta tu mano y adora con nosotros. Reciban fuerza nueva, reciban fortaleza, verán lo mejor de Dios, verán la bondad de Dios, verán la bondad de Dios. Con mi ser, con cada aliento, Declaro sanidad sobre los enfermos ahora mismo, sanidad a la distancia. Declaro sanidad en los cuerpos enfermos. Declaro que lo que vinimos a buscar de parte de Dios, tú lo entregas ahora, Dios. Tú lo das ahora, Señor, según la fe que ha venido esta mujer delante de ti. Vino a buscar respuesta y tú se la das, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Oh, gracias. Vamos, síguelo, pastora, síguelo. Mientras seguimos adorando al Señor, vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, pero continúe con ese. Venga y adora al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas. Hágalo alegre, como dice la palabra. a ti me rendiré, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Venga y adora al Señor. Hágalo con gozo. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Hermoso, qué presencia del Señor. Ya nos vamos, les recuerdo que este próximo miércoles estamos en Tabernáculo, 9 a 11 de la mañana, corrijo. Y en la noche un tiempo hermoso de enseñanza, de palabra, que sabemos que Dios continuará dándonos instrucciones, dirección. Necesitamos abrazarnos al verbo, a la palabra, a la acción.
Dice la Biblia, Hebreos 4:12, que esa palabra es más cortante, es más penetrante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Llega hasta un lugar donde el ser humano no puede llegar. Divide la intención de los pensamientos. Bueno, es la palabra, punto. Y esa palabra hay que exponerse a ella y hay que recibirla para que hayan cambios permanentes en nuestra vida. En el nombre de Jesús le esperamos este miércoles con el favor del Señor, declarando que Dios nos lleva con bien hasta nuestros hogares. ¿Cuántos recibieron esa palabra en el nombre del Señor? Nos vamos gozosos, llenos de fuerza. Bendecimos a Karen, perdóname. Bendecimos a los que estuvieron. Sí, ven por acá. Mientras llega Karen, yo leo a alguien que está con nosotros. Bueno, estuvieron con nosotros también por primera vez Evelyn Rodríguez y Iris Marrero. Evelyn Rodríguez. Aquí estamos. Oh, gloria a Dios. Qué bendición recibirle en el nombre del Señor. Dios les bendiga, iglesia. Lo que pasa es que yo vengo donde el pastor y le digo, pastor, lo que pasa es que nos están visitando desde Islas Vírgenes. Tenemos hoy con nosotros al senador Samuel Carrión de Islas Vírgenes y su esposa están allá atrás. Ellos pasaron ahorita para la oración. Y también están con nosotros las hermanas Flor y Sandra, que son parte del equipo de trabajo de Radio Redentor para Islas Vírgenes. Así que nada, quería el saludo para ellos, ¿verdad? Que se toman el tiempo. Y ustedes saben que todo el que viene a Puerto Rico tiene que venir a la senda. Así que aquí estamos. Dios les bendiga. Gracias, Karen. Bendecimos a estos hermanos. Qué bueno que estuvieron este tiempo con nosotros, esperando en el Señor que la palabra y lo que hemos hecho se vayan con nueva fuerza en el nombre de Jesús. Bueno, ahora sí, nos vamos de este lugar gracias a GA, al Ministerio Hermoso de Adoración. Qué bueno, siempre que estén también adorando. Levante su mano y nos vamos en paz con el cuidado de Dios, su cobertura, y declarando que en paz llegaremos y nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solo tú, Dios, nos sustenta. Llévanos con bien, Padre eterno, a nuestros hogares con toda tu bendición, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Alguien diga amén, amén. Y declaro sobre ti, tu familia, que mañana será el mejor martes de tu vida en el nombre de Jesús. Y si lo cree, diga de nuevo amén. Bendecimos. Today Plumbing, Army Store, MB Hurricane Protection, Goldo Fashion, Shalom on the Cliff, Hack Auto Sales, Hell Home Solutions, Gosen Insurance presentan CAP 2024 en la Senda Antigua. Julio 12, 13 y 14 en La Palabra. Juan Carlos Harrigan. Veo cómo cadenas se rompen ahora, cómo enfermedades están siendo extirpadas y quitadas de los huesos, de los tejidos, de los tendones, en el nombre de Jesús de Nazaret. David Scarpeta. Hay algo que el diablo quiere traer a la iglesia en este tiempo, y es dejarnos ciegos para que no veamos la misericordia de Dios. Apóstol Wanda Rolón. Usted va a ser el pueblo donde hay luz. En Gosén había luz, mientras en Egipto había oscuridad. Usted no sabe, pero usted se lo va a atribuir todo a la gloria de Dios. A la gloria de Dios. Entrada libre de costo. CAP 2024 en la Senda Antigua. Información alaba.org 787-730-5880. Te invita Family Taekwondo, un equipo, una familia. Auspician